Hola, ¿qué tal niños? Bienvenidos a una clase más del curso de matemáticas. El día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios utilizando nuestros criterios de divisibilidad, ¿sí? Para eso es muy importante que por favor tengas tu cuaderno de matemática en la mano para que puedas apuntar lo más importante, cómo vamos a resolver esto, y en este caso también para que puedas poner las preguntas o dudas que tengas. También vas a poder utilizarlo para precisamente revisar y constatar los criterios que ya hemos dado en videos previos y de cómo los vamos a aplicar el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a comenzar leyendo el enunciado y posteriormente a solucionar y completar esta tabla. Se nos dice, marca con una X en la casilla que corresponda si el número de la columna es divisible por el número de la primera fila. Ok. Entonces, tenemos nuestras columnas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Y en nuestras filas tenemos precisamente estos 6 números, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con el primero. El primero que tenemos es 4524. Y 4524, en este caso nos están preguntando si es divisible entre 2. Nosotros sabemos eso, que sí, porque para ser divisible entre 2, sencillamente necesitas terminar en una cifra par. Y le pones una X, ¿sí? Luego te dice, ¿es divisible entre 3? Recuerdas el criterio de divisibilidad del 3 y sabes que si sumas sus cifras y te da un múltiplo de 3, entonces sí es. Tendrías 4 más 5, 9, 9 más 2, 11, y 11 más 4 es 15. Y tú sabes que 5 por 3 es 15, y en este caso sí es, ¿sí? Luego tienes entre 4. Tú sabes que necesariamente para que sea divisible entre 4 tienes que fijarte en sus últimas dos cifras. Y en este caso es 24. Tú sabes que 24 es múltiplo de 4, ya que es 6 por 4. Entonces lo puedes poner tu X correspondiente. Entre 5. Entre 5, recuerda que tienes que revisar el último dígito de tu cifra y que este debe ser 0 o debe ser 5. En este caso no es, por lo tanto dejamos esta casilla totalmente libre. Para que sea divisible entre 6, debemos recordar que se nos pida como requisito que sea divisible entre 2 y entre 3. Para eso ya puedes verificar que es divisible entre 2 al encontrar esta X y que también es divisible entre 3 al encontrar este X. Eso automáticamente lo hace divisible entre 6. Para el 8 te está diciendo que te fijes en las tres últimas cifras. De 4524, sus tres últimas cifras son 524. Entonces, si esas tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 4, entonces tú puedes afirmar que este número es divisible entre 8. Entonces vamos a poner nosotros aquí quizás como una pequeña tablita de bloc. Pondríamos 524 entre 8. Y en este caso podríamos poner 8 por 6 es 48. Nos queda 4, baja este 4 y tendríamos 8 por 5, 40. Por lo tanto, esto de aquí nos damos cuenta que va a ser una división inexacta. Por lo tanto, este no es y lo dejamos totalmente en blanco. Si te das cuenta, ahora te está pidiendo que sea divisible entre 9. Y para que sea divisible entre 9, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. Tú sumas 4 más 5, 9, 9 más 2, 11, 11 más 4, 15, y en este caso tampoco, porque 15 no es divisible entre 9. Y para que sea divisible entre 10, debe terminar en 0, y como puedes ver, no termina en 0. Por lo tanto, ahí habríamos terminado con esta primera fila. Pasemos a la segunda fila y vamos a cambiar de color también. Se nos dice, este número 7910, ¿es divisible entre 2? Automáticamente sabemos que sí, porque está terminando en un número par, que es el 0. ¿Es divisible entre 3? Veamos, 9 y 7 es 16. 16 más 1, 17. En este caso 17 no es divisible entre 6, por lo tanto lo dejamos libre. ¿Es divisible entre 4? Veamos, tienes las dos últimas cifras, es 10.
10 no es divisible entre 4. En este caso también lo dejamos libre. ¿Es divisible entre 5? Pues te das cuenta de la última cifra, que es un 0, y eso cumple con el requisito. Puede ser 5 o puede ser 0. En este caso sí es, y le pongo una X. ¿Es divisible entre 6? Automáticamente revisas y sabes que para que sea divisible entre 6 debe ser divisible entre 2 y entre 3. Quiere decir que necesariamente esas van a estar bastante ligadas. Veo que es divisible entre 2, pero que no es divisible entre 3. Por lo tanto, no es divisible entre 6. Entre 8. Sus tres últimas cifras deben ser múltiplo de 8. En este caso tengo 910. Y 910, sus tres últimas cifras, ¿será divisible entre 8? Veamos, acá tendría 8 por 1, 8. Nos quedaría así, baja este y quedaría 8 por 1 nuevamente. Y va a quedar así, 30. Automáticamente ya te puedes dar cuenta que tampoco es divisible entre 8, ya que acá solo te quedaría 8 por 3, que sería 24, y en este caso te estaría sobrando 6, por lo tanto no es. ¿Es divisible entre 9? Veamos, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. 9 más 7, 16. 16 más 1, 17. Entonces tampoco es. ¿Es divisible entre 10? Te fijas en su último dígito. Tiene que ser 0 y por lo tanto sí es. Y le ponemos una X. Como puedes ver, ya es bastante sencillo. Hagamos uno más. Nos dice 175. ¿Es divisible entre 2? Tú pones que no, o sea, lo dejas libre, porque no está terminando en un número par. ¿Es divisible entre 3? Sumas tus cifras. 1 más 7, 8. 8 más 5, 13. Y 13 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es. Entre 4, tú sabes que para que sea divisible entre 4, sus dos últimas cifras tienen que ser múltiplo de 4. Y tú tienes 75. 75 no, porque no es un múltiplo de 4, ¿sí? Entre 5, su último dígito debe ser 0 o 5. En este caso cumple, por lo tanto le pongo una X. Entre 6 debe ser divisible entre 2 y entre 3. Y como no es de ninguno, en este caso de 6 tampoco. Entre 8, la suma de sus tres últimas cifras debe ser, sus últimos tres dígitos deben ser múltiplo de 8. Y 175 entre 8 no es, ya que normalmente cuando multiplicamos un número por 8 siempre va a terminar en un número par, ¿sí? En este caso tampoco es. Entre 9, la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9. 7 más 5, 12 más 1, 13. Por lo tanto no es. Y entre 10, pues tampoco, como te das cuenta, tampoco, ya que no termina en un 0. Entonces ya hemos hecho 3, pasemos a hacer una más. Vamos a poner en este caso color negro, ¿sí? En este caso me dice 132. ¿Es divisible entre 2? Sí, porque es par. 132 es divisible entre 3? Sí, porque si sumamos sus cifras, 1 más 3, 4, más 2, 6, es múltiplo de 3. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto sí. 132 es múltiplo de 4, reviso sus dos cifras últimas, sería 32. Y 32 sí es múltiplo de 4, ya que 4 por 8 es 32. Por lo tanto le pongo X. ¿Es divisible entre 5? No termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es. ¿Es divisible entre 6? Me fijo en este caso que sea divisible entre 2 y divisible entre 3, y como si es, en este caso le pongo un 6. Entonces, te dice, ¿es divisible entre 8? Veamos, entre 8 tenemos 132, que sus últimos tres dígitos deben ser divisibles entre 8, y en este caso vamos a comprobar. Tenemos 132 entre 8, 8 por 1, 8, nos va a quedar
de la siguiente forma. 13 menos 8 es 5, baja nuestro 2, 8 por 6 es 48, y esto baja y queda así, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, como no es una división exacta, no es. ¿Es divisible entre 9? Veamos, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 9. 1 más 3 es 4, más 2 son 6. 6 no es múltiplo de 9, por lo tanto, esto también queda vacío. Y la del 10, que quizás es la más fácil, lo notamos y nos damos cuenta que no termina en 0, por lo tanto también queda vacío. Entonces ahora sí, nos acercamos a hacer una más y la última queda para todos ustedes y me la van a dejar sus respuestas en los comentarios, ¿sí? 3531. Tú te das cuenta, entre 2 no es porque no está terminando en cifra par. Entre 3 sumamos sus cifras, 3 más 5, 8, 8 más 3, 11, más 1, 12. En este caso, 12 es 3 por 4, por lo tanto es divisible entre 3. Seguimos y vemos, entre 4, las dos últimas cifras deben ser múltiplo de 4. En este caso, 31 no es múltiplo de 4 y lo dejamos libre. Entre 5, te das cuenta que su última cifra debe ser 0 o 5, en este caso es 1. Al no cumplir, lo dejamos libre. Entre 6, sabemos que debe ser divisible entre 2 y entre 3, y vemos que solo es divisible entre 3, entre 2 no, por lo tanto lo dejo libre. Entre 8, si te das cuenta, entre 8 necesitamos revisar sus últimas tres cifras, y en este caso sería 531. 531 entre 8, automáticamente te puedes dar cuenta que no va a salir. Y no va a salir porque está terminando en un número impar, y normalmente es muy complejo, por no decir imposible, que termine un número multiplicado por 8 en algo par. Como va a quedar inexacto, en este caso tampoco va a ser, ¿sí? Y lo dejamos libre, y entre 10 pues tampoco. En este caso, este número solo fue divisible entre 3, en ningún otro más de los casos que nos dieron. Y este de aquí, este 1008, queda para ti, para que lo puedas explorar, ¿sí? Me dejas tus respuestas en los comentarios y luego constatamos en nuestra clase virtual. Entonces nos vamos a quedar aquí. Esta es una forma de cómo aplicar en una tabla de doble entrada nuestros criterios de divisibilidad. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos encontrando en la siguiente clase, ya con un nuevo tema de lo que vendría a ser números primos. Hasta luego.